Pero vamos a recibir a Faruk Khalaf, que es el presidente de la Cámara de Estación de Servicio del Noreste. ¿Cómo le va, Faruk? El gusto de saludarlo. Buen día. Buen día, Miguel. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Bueno, con esto que no debería ser noticia, ¿no? Un 1% de rebaja, pero en un país acostumbrado, domesticado por los aumentos, que algo baje y que en este caso sea el combustible, llama mucho la atención. ¿Cómo lo están sintiendo ustedes? Bueno, realmente toda baja es bienvenida porque estamos trabajando de acorde al mercado internacional, ¿no? O sea, si el petróleo bajó a nivel internacional, es consiguientemente efectivo que acá baje en Argentina también. Como cuando subió, porque antes siempre cuando subía el precio del combustible, pero cuando bajaba, nunca bajaba el precio. Realmente ese es el dato clave, ¿no? Lo planteaba ayer Marín, el presidente de YPF. Nadie debe subsidiar a nadie, ni el consumidor a la empresa, ni la empresa al consumidor. El precio del petróleo, el precio internacional es lo que debe marcar la subida o la bajada. Bien lo dice usted, cuando bajaba el precio del petróleo, por cuestiones estacionales o lo que fuera, nunca se sentía en el surtidor, ¿no? Exacto. Además, la mayoría dicen que es poco. No es poco porque hay que agregarle el 2% de la devaluación del dólar que se produce todos los meses en nuestro país. O sea que a ese 3 original y 1 quedó en un valor insignificante de acuerdo al criterio de la gente, pero si le agregás el 2% que hubiera aumentado por la devaluación que sufre todos los meses el dólar oficial, sería un 5 y un 3. O sea que es significativo. No subió y encima bajó. Me ganó de mano porque estaba por decir, no solo la nafta es noticia porque bajó, sino también el dólar. Guillermo López, súmate. Sí, ¿cómo le va, Faruk? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Buen día, Guillermo. Faruk, obviamente estamos hablando de una baja de un 1%, 2%, dependiendo el combustible, cuando año contra año la suba ha sido del 340%. Es noticia porque hace 5 años, un poco más de 5 años, que no sucedió una baja, pero en ese contexto es poco. ¿Qué puede pasar de acá al resto del año? ¿Va a ser tan dependiente el valor de los combustibles como los vaivenes del precio del barril de petróleo en el mercado Brent? Yo creo que vamos a manejarnos de acuerdo al mercado internacional como ha sido en esta ocasión y que es, pienso, beneficioso para toda la comunidad porque, como dijo el presidente de YPF, Marín, el precio tiene que ser el real, como tiene Uruguay, como tiene Paraguay. Cuando sube el precio de la materia prima, sube el producto, pero cuando baja también tiene que bajar. En nuestros países tenemos un retraso cambiario en la parte del dólar oficial y se va actualizando mes a mes un 2%, ustedes lo saben tanto como yo. Si a eso le agregamos ese 2% que bajaron el gasoil y el 1% que bajó la nafta, le agregás el 2% ese, la diferencia es mucho mayor. O sea, en lugar de un 4 y en lugar de un 1 es un 3. Pero también hay que tener en cuenta que se bajó más el gasoil que las naftas. Un detalle no menor. ¿Por qué? Porque en nuestro país siempre el gasoil costó menos que las naftas. Pero de hace 2 o 3 años a la fecha, el gasoil empezó a subir más que las naftas y su precio es mayor. Igual que las diferencias que han habido en Buenos Aires, que reclamamos nosotros desde el interior, especialmente de nuestra Cámara, porque el norte, que tiene el menor ingreso per cápita del país, tenía el combustible más caro del país. Entonces, reclamamos que por qué había tanta diferencia con Capital, donde Capital Federal, donde el combustible estaba a un 20, a un 30%, llegó a estar, y en la época Moreno, hasta un 35% más barato que el interior, porque se tomaban los valores del índice, allá desde Buenos Aires y no del resto del país. Claro, medía la inflación con los precios de Buenos Aires, por eso estancaban los precios de Buenos Aires. Exactamente. Faruk, le hago una consulta no de precios, sino de cantidades. Sí. La demanda, tanto de nafta como de gasoil, ¿sigue en caída o ha repuntado? No, sigue en caída porque la actividad económica
especialmente en nuestra zona, no se ha incrementado lo suficiente. El precio de la madera no es, con un dólar bajo, también ha caído, lo mismo la hierba, el té, toda la actividad económica de la provincia ha caído bastante, en el norte en general, estoy hablando. Pero la última sobre esos temas, ya que está hablando del norte y que es el territorio que usted conoce también, Jalaf, esta cuestión cíclica que había de cruzar la frontera para ir a cargar nafta, o los que venían a cargar nafta, ¿cómo está en este momento? Bueno, en este momento en algunos lugares ni siquiera cargan de este lado, van a cargar enfrente. Ya la nafta en Brasil está un poquito más barata que acá. Ya. Así, depende del estado. O sea que eso se eliminó, ¿no? Ese era un plus que teníamos de venta, no todas las provincias ni todas las localidades. Era un plus de venta que tenían localidades que tenían una conexión física, como Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, que era una frontera seca, Posada, que tenía un puente, Paso de los Libres, en Corrientes, que también tiene una conexión física que es un puente. Lo mismo en Clorinda, en Formosa. En Formosa algo se sigue moviendo porque las diferencias son mínimas, pero a veces viene a cargar un poco en Clorinda. Pero cayó en esos lugares, fue estruendosa la caída, un 60% de las ventas. Ahora andan un 50%. Y muchas de los pobladores de esas localidades fronterizas con conexión física se trasladaban hacia el interior para cargar porque no conseguían a veces combustible en su ciudad fronteriza. Entonces también al interior se le cayó un poco ese tipo de ventas. Y estamos en una caída de un 30 a un 40% en las provincias del norte. Todavía hay mucho que remar para remontar todo eso. Jalaf, le agradezco como siempre el contacto con Cadena 3. No, encantado, que tengan buen día y espero que haya servido en algo la información, y pienso de que esto es transitorio, no se han hecho despidos, quiero dejar en claro. Qué bueno, qué bueno. Es algo que siempre hemos mantenido, inclusive en la pandemia, que vendíamos un 10% y éramos declarados imprescindibles. Nosotros mantuvimos el personal y lo seguimos haciendo ahora, para que no haya pérdida de trabajo, porque cuesta mucho formar personal capacitado, y además el empleado no tiene la culpa de la situación que se está viviendo, y creemos que esto se va a revertir un poquito más tarde, pero que se va a revertir. Muchas gracias. Un saludo cordial. Muchas gracias, Faruk. Que esté muy bien. Buen día. Adiós.